No, chale, salió mal. Bienvenidos amigos a esta segunda parte de el video anterior. Nos enfocamos en la parte de herramientas, en el área de creación de geometrías. Ahorita nos vamos a enfocar en geometrías un poco más avanzadas. Vamos a ver un toroide, una taza de té. Está interesante, vamos a verlo. Y bueno amigos, vamos con el toroide. Ok, ¿qué es el toroide amigos? Pues básicamente es una especie de anillo. Estos elementos es un poco complicado que los vayamos a usar tan habitual a la hora del modelado arquitectónico, pero queremos enseñarles para que pues ustedes sepan qué es lo que hay, ¿no? Dentro del programa. Este elemento igual va a funcionar con el radio exterior, vamos a poner el punto 5, y el radio interior vamos a poner el punto 1. Vean cómo cambia en los segmentos. Aquí vamos a ponerle 20, vean cómo va a empezar a cambiar. Si nosotros le ponemos en 3, vean cómo pierde todo el detalle de la curvatura. Vamos a dejarlo en 30 segmentos para que tenga bastante detalle. Y de igual forma los sides pues igual se va a comenzar a deformar o a cambiar por el número de parámetros que cambien en el apartado de sides. Ahora twist, si nos vamos a una vista front, vean este elemento, todas sus líneas están de una manera ortogonal, horizontal. Nosotros si cambiamos el parámetro de twist, se va a empezar a torcer el elemento con este comando. Básicamente es lo que cambia con esta configuración. Vas a empezar a torcer el elemento. El siguiente es el más extraño de todos, es la taza de té. En el radio vamos a ponerle 1 y en los segmentos pues de igual forma como en los anteriores va a ir adquiriendo digamos que más detalle, ¿no? Con el parámetro de segmentos. Ahora esto es bastante complejo de manejar. Es que si ustedes aumentan el número de segmentos de cualquier elemento, va a ir aumentando el número de polígonos dentro de la escena. Por ejemplo, ahorita nuestra tetera tiene un parámetro de 10, ¿no? En los segmentos. De este lado tenemos los 8612 polígonos que hay dentro de la escena. Si nosotros aumentamos a 30 los segmentos, vean cómo se va a modificar el número de polígonos. Ya tenemos 59,000, cuando antes teníamos 6,000. Entonces es muchísimo el cambio, ¿no? Esto qué es lo que va a pues ocasionar es que dentro del modelado, cuando ustedes empiecen a armar la escena, el número de polígonos pues va a afectar mucho el tiempo de renderizado dentro pues de la escena, ¿no? Entonces sí cuiden mucho el número de polígonos de la escena, que no sea tan elevado. Pues de preferencia les recomendamos que tengan pues el número de polígonos por debajo del 1,000,000 o 1,000,000, ahora sí que máximo, para que no se comience a afectar el rendimiento de su computadora a la hora de renderizar. Entonces pues porque a la hora de meter todos los distintos factores de iluminación y texturas, pues sí va a empezar a sufrir un poco el rendimiento de su computadora. Ahora, vámonos al texto, amigos. Es uno bastante interesante. Pues bueno, vamos a tener este apartado donde vamos a encontrar la región donde va a ir pues adentro nuestro texto. Vamos a ponerle 5 de ancho y 5 de largo, ¿no? Es el área, ¿no? Básicamente donde va a ir el texto. Ahora, en este apartado nosotros vamos a insertar pues el texto que queramos poner.
Ahora el texto también lo podemos cambiar como el font, ¿no? Entonces aquí abajito nos vamos a donde dice Arial y nos van a salir todos los estilos de texto que trae el programa. Ahora ustedes me dirán, no se ve en nuestra área, ¿no? En nuestra región. ¿Por qué? Porque aquí en el size pues rebasa, ahora sí que el tamaño del texto rebasa la región. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente ajustarlo a que quepa en nuestra región, ¿no? Entonces vamos a ponerle 1 y como ven ya entra en nuestra región. Ahora, ¿qué vamos a modificarle? Esto, pues como ustedes lo ven, ahorita es un plano, no es un volumen. Entonces nos vamos al apartado de geometría. Vamos a tener el extrude. Entonces ese apartado está en 0. Nosotros le vamos a poner a 0.5 y como ustedes ven, esto ya es un volumen, ya no es un elemento 2D, ahora es un 3D. Entonces a ver, vamos a modificarle 0.05 y como ven ya tenemos el texto que se ve pues bastante bien. Aquí también tenemos un apartado donde podemos modificar la escala del texto. Entonces ahorita si lo cambiamos a 10, vean cómo va a disminuir. Entonces si lo dejamos en el 100%, pues es el tamaño real, ¿no? De nuestro texto. Nosotros usamos usualmente a la hora de llegar a hacer un render exterior. Nosotros pues a veces llegamos a poner números o no sé, algunas letras o letreros. Esto nos ayuda mucho a hacer más eficiente todo. Ahora el siguiente sería el cono, amigos. El cono es similar al cilindro, pero a la hora de crearlo, digamos que con el primer clic das el radio exterior, el siguiente damos la altura, y el siguiente clic o valor que se estaría agregando es el radio interior o exterior, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Si nosotros le damos para arriba, se va a ir haciendo grande. Si le damos para abajo, pues se va a ir cerrando nuestro cono. Si nosotros queremos modificarlo después con los parámetros, acuérdense, pues nada más nos vamos aquí y modificamos pues al gusto que necesitemos, ¿no? Entonces ponemos 1, vamos a ponerle en el radio interior 0.1 y en la altura podemos darle un 3. Entonces pues ahorita si nos vemos en una vista de sólido y podemos ver nuestro cono. Entonces ahora los segmentos, pues esto de igual manera, segmentos en cuanto a la altura, pues es digamos que la división que va a tener nuestro cono, ¿no? Y la parte de sides es también, acuérdense, para darle pues el detalle como a estos objetos como más circulares. Si nosotros le ponemos en 1, el mínimo se va a poner en 3 porque pues con 1 no te da la forma, ¿no? Entonces el mínimo es el 3 y pues te va a hacer este prisma, ¿no? Y pues básicamente los sides son para darle más detalle a las formas que estamos creando. Ahora tenemos esta otra especie de esfera, geoesfera. Es muy similar a la anterior, pero lo que cambia aquí es la configuración en la que está, digamos que hecha nuestra esfera. Si ven, aquí nuestros polígonos, nuestra red es un poco triangular y en el otro es una red más cuadrada, ¿no? Más ortogonal, ¿no? Horizontales y verticales son nuestros segmentos y estos son unos segmentos más diagonales, ¿no?
Esto, pues como para qué, ¿no? Ustedes dirán, pues es lo mismo, pero no. Miren, ahorita si nosotros, bueno, en los parámetros básicos, como ya les había comentado, el radio y los segmentos, entre menos segmentos, pues obviamente va a ir perdiendo detalle y se va a hacer un prisma más extraño. Pero si aumentamos los segmentos, pues obviamente se va a hacer una figura más detallada. Algo que sí quería comentarles con esta geometría. Tenemos este apartado aquí en los parámetros que dice hemisferio. Cuando se activa el hemisferio, te va a hacer este domo, por así decirlo, que miren, si aquí le movemos un poquito a los segmentos, eso es, pues creo que lo más interesante de esta figura, ¿no? El hemisferio. Ahora el siguiente sería el tubo, que es pues básicamente lo mismo que el cilindro, radio interior, radio exterior. A ver, el interior vamos a ponerle 0.5 y radio interior 0.1. Altura vamos a ponerle 1. En los segmentos vamos a ponerle 2. En cap segments, como ya les había comentado, que son como las tapas del elemento. Entonces, si nosotros le ponemos, si aquí modificamos este parámetro, si le ponemos un 3, vean cómo se comienza a dividir pues estas secciones de la geometría. Y bueno, con los sides, pues igual, como les había comentado, en las geometrías, digamos que circulares, pues se va a ir perdiendo el detalle o aumentar dependiendo cómo ustedes le muevan este parámetro. Ahora, vamos con la pirámide. La pirámide va a funcionar un poco como la caja. Entonces, con el primer clic vamos a crear el ancho y el largo, y con el segundo clic sería la altura. Con los parámetros vamos a ponerle 1, 1 y vamos a ponerle 1 para que sea una pirámide más regular, ¿no? En los parámetros aquí vamos a tener 3 áreas de segmentos que van a ser los mismos parámetros anteriores, nada más que es para modificar ahora sí los segmentos de toda nuestra pirámide. Entonces sería como el ancho, el largo y el alto en cuanto a segmentos. Entonces vean, si le ponemos distintos segmentos a cada uno de, digamos que los ejes, ahora sí que del elemento, vean cómo se va a dividir nuestra pirámide en cuanto a los segmentos que pongamos. El siguiente y último, pero creo que, bueno, para nosotros creo que es de los más importantes y que a veces llegamos a usar de una forma más habitual en el modelado arquitectónico, es el plano. El plano, pues de igual forma, vamos a colocarlo y modificarlo en cuanto a sus parámetros. Y ¿por qué es importante el plano, no? ¿Por qué? Porque con este plano nosotros podemos modificar pues los segmentos de igual manera como en los anteriores, pero pues ahora sí que nosotros podemos comenzar a hacer con la división de segmentos, pues comenzar a formar una forma un poco más avanzada. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí vamos a ponerle 100 y 100, ya se ve una malla, una retícula pues mucho más fina, y esto es lo que con lo que empiezan a formar todos los elementos, pues ahora sí que bien modelados, que se puedan descargar en internet, van a tener esta misma configuración. Hay veces que vamos a encontrar elementos en los cuales, por ejemplo, si yo quisiera hacer un cilindro, por ejemplo, pero si yo no supe modificarle los parámetros y lo dejé, por ejemplo, con 5 lados, evidentemente esto va a afectar en la calidad del modelo. No es lo mismo si yo tuviera esto a tener ahora sí que este otro cilindro, pues que tiene muchísima más calidad. Entonces, pues es básicamente lo que hacen los segmentos. Cuando ustedes ya comienzan a
saber cómo mover los segmentos, van a comenzar a darle mucho más calidad y pues van a darle un plus a todo su modelado. Y pues bueno, chicos, eso fue pues básicamente todas nuestras geometrías básicas y un poco más complejas que trae nuestro programa 3ds Max. Así que pues estén al pendiente, dejen cualquier sugerencia. Les recuerdo, estén al pendiente en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Suscríbanse, denle like. Pues gracias. Nos vemos en la siguiente. Y no olviden, ¡hagan render! ¡Oh, shit!